Hi ha moltes persones que diuen que viuen al barri, però bueno, que quan prosperen una mica pues, marxaran i aniran a algun altre lloc de Barcelona o miraran d'anar-se a algun altre lloc a viure. Jo soc de la Trinitat de tota la vida i bueno, jo em vull quedar aquí. Per mi la Trinitat és el millor barri de Barcelona. Jo soc de la Trini. La Trini existe, la Trini mola. Els joves de la Trini estem demostrant que aquí hi ha talent i que aquí hi ha compromís. Per això vam crear aquesta associació Maletes Viejas a la Trinitat Vella i vam rodar aquest documental per demostrar que els joves de la Trini tenim compromís amb el barri perquè els joves fem coses, moltes coses. En el CAU hacemos muchísimas cosas, dibujamos, ponemos música y bailamos, hacemos también concursos y cosas así. Yo me lo paso muy bien porque he hecho muchas amistades ahí, me siento alegre y nunca estoy aburrida. Os invito a todos los niños y niñas a que vengáis al CAU. Es importante que los niños y niñas tengan el espacio adecuado para encontrarse, para relacionarse. Nuestro barrio tiene el espacio, por supuesto, porque creo que hay mucha área verde, muchos parques. Los niños hacen actividades, pasean con los monitores, se encuentran, comparten, se relacionan y están siempre juntos. Cuando salgo del cole siempre está el monitor, nos recoge todos juntos y vamos todos juntos hacia el campo a jugar. Durante una hora podían hacer un repaso de estudios o jugar y la siguiente hora al revés, hacer estudios y jugar. Entonces, claro, para los padres era un encanto. Y esto me ayuda mucho porque ahora he hecho más amigos y cuando me encuentro por la calle pues me saludo. No valoramos que ganen o que pierdan, lo que queremos es que entre ellos hagan un conjunto de amigos o al menos que se respeten entre ellos. Estoy deseando que acaben las nuevas pistas de Francesc Abad para poder ir allí y poder conseguir otra vez lo que queremos, que es juntar lo máximo de niños posibles del barrio y llevarlos allá a nuevas pistas. Estaba esto, vamos, daba pena y los vecinos se estaban quejando continuamente, estaba todo abandonado. Y entonces nosotros nos pusimos y dijimos que aquí lo que hacía falta era un espacio para que vinieran la gente a caminar, a correr. Nosaltres el que vam fer és lluitar perquè això es fes una pista, perquè tota la veïndat de la zona poguessin vindre aquí a fer l'esport que a nosaltres s'agrada. No? El fet de fer la campa és molt important per poder tindre la gent que li agrada l'esport, tindre'l recollit dintre d'una zona i que no estiguin al carrer. A la calle, bajamos nuestras sillas a la calle. El tema del Vecina Baja tus sillas surgió para poder comentar y poner en común entre los diferentes grupos de mujeres que quisieran participar y sobre todo nos focalizamos mucho en lo que es la violencia de género y la seguridad en el barrio. Surgió un poco como para unir y para mirar el barrio desde la visión de la mujer. En Las Veredas nos conocimos a través del Plan de Barri, que nos reunió para hacer unas marchas exploratorias y fuimos diciendo los puntos rojos, que les llamamos, donde las mujeres se sentían inseguras. Es una manera que nosotros es de recuperar el espacio público de la calle para las mujeres. Somos un grupo de mujeres que hemos decidido ponernos nosotras mismas. Zona Forta es uno de los grupos que atiende a la mujer. De momento estamos en la sala Yoba hasta que tengamos unas llaves del gimnasio donde se hace actualmente el fluid de la yuta. Aparte que han ampliado el gimnasio, ahora también hay mujeres. Ya es un gran paso en este barrio. Plan de Barri se ha colaborado en la restauración también de los bloques. Todo el mundo nos merecemos una vivienda digna, asequible hacia la persona, ¿vale? Pero sobre todo tenemos el derecho de la vivienda. El problema de l'habitatge al gòtic ve per la gentrificació del territori, afecta molt a les persones vulnerables i sobretot a persones grans que han estat veïns i veïnes de tota la vida i que ara mateix són expulsats a altres territoris. A través d'un treball entre diferents fundacions vam aconseguir que un particular cedís 3 vivendes del carrer Escudellers que després es van posar a disposició de les persones vulnerables. És un projecte rodó perquè hem aconseguit que 16 persones que estaven a l'atur de llarga durada aprenguessin l'ofici de la construcció i s'insertessin laboralment. El 60% de les persones que van participar en aquests moments tenen feina en el mercat laboral normalitzat.
Yo tenía oficio, pero no tenía formación. Pues he estado 3 años con gente de aquí del barrio cuidándolos y bueno, gracias a Pla de Barris he podido hacer una formación, hemos podido formar una cooperativa de cuidados para gente mayor, que nuestros mayores son sagrados y tenemos que respetarlos lo máximo. He estado mucho tiempo en paro y ahora pues estoy mucho mejor con toda la formación que hemos hecho y con el trabajo y la cooperativa. Con eso estamos muy contentos. Hem introduït la música en el procés de formació dels nostres infants, aconseguint una millora en el món de les relacions, un desig per venir a l'escola a aprendre i alhora que l'escola sigui estimada i volguda per les famílies del barri. És un segell distintiu de l'Institut Escola Altiler perquè era un dels àmbits artístics que no estaven treballats dins del barri i en aquest entorn. Hem de continuar treballant perquè aquests nens i nenes i nois i noies són el futur del nostre barri i de la nostra ciutat.